Bueno, de lo que yo voy a hablar es de una nefropatía que está producida por este pequeño virus de doble cadena circular, cuya estructura es la que veis en esa figura y que pertenece al grupo de los poliomavirus y que lo describieron por primera vez en el año 71, en este artículo del Lancet, en el que hablaban que habían aislado por primera vez un nuevo tipo de poliomavirus en la orina de un paciente con un trasplante renal. De las iniciales del nombre de este paciente fue lo que cogieron para denominar el virus, lo llamaron BK. En esta ocasión no recibió el nombre del que lo había aislado, sino del paciente, un pequeño honor para él. Y poco a poco hemos ido aprendiendo sobre el virus BK y actualmente pues bueno, ha ido ganando muchísima relevancia y se considera como una de las principales causas de pérdida del injerto. Sabemos que hasta el 80% de la población adulta tiene anticuerpos contra este virus, lo cual indica la alta incidencia de la primoinfección durante la infancia, y hasta una cuarta parte de nuestros pacientes, de nuestra población trasplantada, en algún momento de su vida como pacientes inmunodeprimidos, empiezan a replicar el virus, tienen en algún momento viremia positiva. Durante las últimas décadas se ha visto un incremento progresivo de la nefropatía por BK. Puede ser simplemente que al saber más de este virus también lo estemos buscando más, y hemos pasado de un 1% en el año 95 a casi un 9% en el 2009. También es verdad que estos son datos americanos que, como dan una inmunosupresión bastante potente, probablemente también tengan más incidencia. ¿Qué es lo que provoca este virus? Pues la verdad es que los factores de riesgo no son muy bien conocidos. Al fin y al cabo estamos hablando de una infección y bueno, se ha insistido mucho en la importancia de tener al paciente bien inmunodeprimido, de intentar conseguir que no haga rechazos, pero la contrapartida es esta, que tenemos más infecciones. Y bueno, pues lo lógico es pensar que, como se trata de una infección probablemente a mayor grado de inmunosupresión, tengamos más probabilidad de tener una nefropatía por BK. Pero lo cierto es que esta afirmación, que es muy lógica, no está basada en la evidencia. Los estudios que hay sobre cada uno de los fármacos inmunosupresores son de una calidad moderada y son muy escasos los trabajos que hablan de cada fármaco de forma individualizada. Probablemente a nivel clínico este trabajo sea uno de los mejores, se publicó en el 2009 en el Transplantation y básicamente es un estudio, casos control 1-2, en los que ellos lo que analizan es los pacientes que tuvieron nefropatía por BK frente a los que no lo tuvieron, para intentar establecer si había algún tipo de factor de riesgo determinante. No había diferencias, destaco el tema del rechazo, que tampoco dio significancia estadística, pero bueno, sí que es verdad que los pacientes que tuvieron nefropatía por BK habían tenido mayor índice de rechazo, probablemente recibieron más inmunosupresión. Lo que sí que se encuentran cuando luego analizan de forma más individualizada el tema de la inmunosupresión es que tanto los esteroides como los niveles de tacrolimus fueron mayores en los 3 meses anteriores al diagnóstico de la nefropatía por BK en los pacientes que desarrollaron la enfermedad. Ellos lo que concluyen es que, bueno, pues que los dos fármacos, tanto el tacrolimus como los esteroides, influyen de forma negativa en la probabilidad de desarrollar una nefropatía por BK. El micofenolato se salvó de esta condena, pero lo cierto es que este trabajo se criticó mucho porque del micofenolato se analizaron las dosis y no los niveles, con lo que bueno, pues el resultado del micofenolato no queda muy claro. Sobre la influencia de inmunosupresores más nuevos en esta enfermedad, pues bueno, la verdad es que muchos menos datos. Sobre el rituximab, de los poquísimos trabajos que hay específicos en el contexto, específicos con el BK, solo es este trabajo, que además no es en pacientes trasplantados, es en pacientes con glomerulopatías, y es una población pediátrica, y en la que ven pues que parece que los pacientes que reciben rituximab no tuvieron tenían algo más de replicación del virus, pero eso no daba lugar a mayor enfermedad. Respecto al belatacep, pues bueno, lo que hemos hablado, es un fármaco que todavía estamos un poco esperando que se apruebe para poderlo empezar a usar, y bueno, pues parece que usado a dosis altas sí que puede haber una mayor incidencia de infecciones virales, pero a la dosis que en principio va a ser recomendada parece que no hay diferencias en comparación con ciclosporina. Entonces, pues bueno, tenemos el tema de los inmunosupresores, pues sí, parece que si te inmunodeprimen más es más probable que desarrolles un BK, pero
pacientes a mismo grado de inmunosupresión, unos lo desarrollan y otros no. Por lo tanto, probablemente existan otro tipo de factores de riesgo. Todos estos son los que de los que se ha hablado, los que están un poco aceptados, pero bueno, si del tema de los inmunosupresores no hay mucha evidencia, de todos estos factores mucho menos. Lo que sí que sabemos es que por una causa o por otra, el hecho de desarrollar una nefropatía por BK, ya hemos visto que la incidencia va aumentando progresivamente y no solo eso es importante, sino que lo importante es que estamos hablando de una infección que se lleva por delante el 7% de las pérdidas de los que provoca el 7% de la pérdida de los injertos. Sí que es cierto que en las últimas series epidemiológicas parece que empieza a disminuir, empezamos a saber mejor tratar a este tipo de pacientes y que ya la pérdida de los injertos es menor. Repito, también son series americanas, siempre con su inmunosupresión mucho más potente. ¿Cómo nos llega el virus? Pues bueno, la vía de transmisión más aceptada es la vía respiratoria, no se sabe tampoco al 100%, pero bueno, se ha aislado el ADN del virus en el tejido tonsilar y además la mayoría de las infecciones aparecen en la edad infantil, por lo tanto es la vía de transmisión más aceptada. Lo que suele suceder es que lo primero, el niño se infecta, será uno de estos cuadros pseudogripales que tienen todos los niños en la primera década de la vida. En un paciente inmunocompetente pasa una segunda fase, que es lo que llamamos infección latente. El virus se queda contonado en el tejido genitourinario, específicamente tiene muchísima querencia por el túbulo renal y se queda ahí tranquilito y poco a poco vamos creando anticuerpos contra ese virus. Esto es lo que pasa en un paciente inmunocompetente, que bueno, pues lo que hemos comentado antes, hasta el 80% de los adultos tiene anticuerpos contra el virus. Cuando trasplantamos al paciente lo inmunodeprimimos y puede empezar a pasar esto, el virus se activa, empieza a replicarse, que esto lo vamos a ver tanto porque puede aparecer la presencia de las células de COI en 3 muestras de orina y sobre todo porque puede aparecer, si esto persiste, viremia que la podemos demostrar con la PCR en plasma. Si no hacemos nada, el virus sigue su evolución, llegaremos a la última fase, que sería la enfermedad por BK, que es cuando ya tenemos evidencia histológica de que existe replicación viral, que se demuestra es un virus que, como sabéis, es sobre todo importante en el trasplante de órganos sólidos, especialmente en el renal, que en este se demuestra, el reflejo clínico es básicamente el deterioro de función renal, pero también es un virus que es un problema a veces importante en el paciente de trasplante de médula ósea, que suele aparecer más o menos en los primeros 15 días post-trasplante y se manifiesta principalmente por una cistitis hemorrágica. La similitud clínica 100% de estas diferentes fases, lo que vamos a ver en nuestros pacientes cuando el virus empieza a activar, lo primero va a ser una fase de biuria, la replicación va a aparecer principalmente en orina, si no hacemos nada empieza ya a aparecer la replicación del virus, ya empieza a aparecer viremia y si esa viremia persiste durante un tiempo, seguimos sin haber diagnosticado el virus y el virus campa a sus anchas y sigue replicándose, llegará terminando provocando enfermedad por BK y terminará provocando la pérdida del injerto. Así es que, bueno, pues aparte de saber que existe esta patología, que puede ser una de las causas del deterioro de función renal en nuestros pacientes, tenemos que diagnosticarlo. Para diagnosticarlo, bueno, pues lo más clásico ha sido hablar siempre del tema de las citologías en orina. Hay muchos autores que defienden la importancia de las células de COI para el screening, pero lo cierto es que, bueno, estamos hablando, de hecho hay estudios que dicen que si son negativas es un 100% seguro que no existe BK, pero estamos hablando de una técnica que es dependiente del que la está haciendo. Si no se tiene un buen citólogo, es difícil fiarte del tema de las citologías en orina. Además, el valor predictivo positivo que tiene es bastante bajo. Por lo tanto, pues bueno, a partir del año 2000 se demuestra que la técnica probablemente más eficaz y más fiable de detección del virus es la PCR del BK, tanto en sangre como en orina. Es una técnica altamente sensible, altamente específica y, como siempre, tiene el defecto de que, lógicamente, es mucho más cara. De hecho, tanto es así que en las últimas CADIGO
la recomendación tanto de diagnóstico como de monitorización del virus, no hablan en ningún momento de las células de COI y lo único que hacen es establecer cómo debemos monitorizar la PCR del BK. De hecho, ellos directamente hablan de viremia, tampoco hablan nada de viuria y dicen que debemos monitorizarlo de forma mensual, durante los primeros 3-6 meses después del trasplante, posteriormente cada 3 meses hasta cumplir un año, y lo que es muy importante, siempre pensar en el BK cuando existe un deterioro de función renal, aparte de pensar que puede haber un rechazo, una obstrucción, problema de arteria. Y también cuando hemos tratado a un paciente después de un rechazo agudo, también hay que tener en cuenta que luego posteriormente podemos estar desarrollando un BK. De todas formas, hay autores, estos son del grupo de Málaga, de España, que ellos siguen diciendo que, bueno, que la viuria es una parte importante a nivel del diagnóstico. Bueno, ellos sobre todo lo que se basan es en una cosa que es real, que la viuria se adelanta semanas a la aparición de viremia. Entonces ellos siguen defendiendo que es importante hacer el screening con la viuria para intentar adelantarte un poco al virus. Lo que pasa que es curioso, dicen que hagas viuria, pero si la viuria es positiva tampoco dicen que hagas nada, sino luego que determines la viremia. Entonces, pues bueno, es un poco que hay un poco que no sabemos muy bien. El caso es que, bueno, el diagnóstico final, en principio porque no todos estamos haciendo esto, sería por la histología, sería lo que nos daría efectivamente que tenemos con una seguridad del 100%, es el gold estándar diagnóstico para diagnosticar la nefropatía por BK. Digo que esto es un poco controvertido porque sí que es cierto que, lógicamente, como prácticamente todas las enfermedades renales, el diagnóstico nos lo va a dar la biopsia. El problema que tenemos, y de hecho muchos grupos hemos empezado a dejar de biopsiar a estos pacientes, es que la histología típica del BK no siempre se ven esas inclusiones celulares típicas, el patólogo las puede buscar porque tú se lo puedas decir, pero es posible que no las encuentre, no son tan habituales, y la histología de la nefropatía por BK puede ser prácticamente indistinguible del rechazo. Por lo tanto, nos ha pasado pacientes que el patólogo te dice sí, es un rechazo, lo tratas con un rechazo y la creatinina, en vez de ir mejorando, va empeorando, y ya estamos en una fase cuando ya te das cuenta de que no es un rechazo, que es un BK, ya estamos hablando de un paciente en una situación bastante mala. Hemos diagnosticado ya al paciente, ya le tenemos con el diagnóstico del BK. ¿Qué hacer? Pues la situación no es especialmente buena. Las posibilidades terapéuticas, pues bueno, se ha hablado de todos estos fármacos, cidofovir, leflunomida, papel de las inmunoglobulinas y las quinolonas, pero realmente lo que se ha demostrado como algo, como lo que sí que hay que hacer y que es realmente eficaz, es la disminución de la inmunosupresión. Del cidofovir, bueno, un poco ya se ha comentado en charlas anteriores, es un antiviral, su indicación fundamental es la retinitis por CMV y la leucoencefalopatía provocada por el JC, que es otro poliomavirus, y lo que se vio es que es un fármaco que tiene unas altas concentraciones en orina. Entonces, pues se planteó, bueno, pues si es un antiviral que además actúa sobre el JC, que es un virus bastante parecido al BK, y encima pues tiene mucha concentración en orina, pues puede ser útil para el BK. El problema principal de este fármaco es que es nefrotóxico a dosis altas, llegando a provocar hasta un 50% de los pacientes pueden tener proteinuria y casi una cuarta parte hacen deterioro de función renal. Por lo tanto, las dosis, pues bueno, hay que tener bastante cuidado con ellas. Y sobre los resultados de los estudios que ha habido con el cidofovir, pues bueno, hay una de cal y otra de arena. Estos autores defienden mucho el uso del cidofovir, ellos comparan cómo van los BKs que tratan con cidofovir y los que tratan solo bajando la inmunosupresión, y bueno, pues tienen unos resultados muy positivos para el cidofovir, no pierden ningún injerto frente a una pérdida, la verdad es que bastante importante, de injertos que no tratan con cidofovir. Sin embargo, otros autores, y cada vez hay más trabajos que bueno, tiran un poco por tierra el uso del cidofovir en el BK, dicen que no solo no mejoran, sino que además a los pacientes que tratan con cidofovir deterioran más la función renal
empeora la carga viral, aumenta la carga viral y además en este trabajo, que bueno, es un trabajo que está bastante bien hecho y además hay hallazgos histológicos, ellos biopsiaron a los pacientes antes y después del tratamiento y ven que el cidofovir no solo empeora a nivel analítico, sino que a nivel histológico empeora la situación de los pacientes y tuvieron una alta tasa de pérdida de injertos. Por lo tanto, pues bueno, parece que el cidofovir lo tenemos un poco apartado, nosotros no lo usamos en ningún momento en este tipo de pacientes. La leflunomida, que también se ha hablado de ella, ya hemos dicho que es un inmunomodulador, es un fármaco que alcanzó mucha relevancia a finales del siglo pasado, a partir del 98, en el que se acepta como tratamiento de la artritis reumatoide y bueno, pues lo que se ha comentado, se intentó usar como inmunosupresor, no tiró para adelante, pero lo que sí que se ha visto es que in vitro tiene una actividad que inhibe la replicación viral por vía de la tirosinquinasa y bueno, pues basándose en eso ahora mismo se está estudiando su uso en el tratamiento de la nefropatía por BK. Nuevamente, cuidado con las toxicidades, sobre todo la toxicidad hepática y hematológica y bueno, también es verdad que las dosis todavía tampoco están muy claras, esas son las dosis un poco que están recomendadas, pero bueno, pocos estudios con el tema de la leflunomida. La verdad es que igual que con el cidofovir, os comentaba que existen muchos estudios que no apoyan su uso, la mayoría de los estudios con la leflunomida son positivos. Este es uno de ellos con un número, bueno, pues para lo que es la nefropatía por BK, que no es tan frecuente, un número importante de pacientes con una evolución muy buena, tanto a nivel de función renal, todos los injertos se mantuvieron funcionantes y además claramente disminuye la carga viral y actualmente está en fase de reclutamiento este estudio del que esperamos bastante. Es un ensayo clínico, es el primer ensayo que se está haciendo, randomizado, controlado, un multicéntrico, en el que se va a comparar, se va a dejar a un grupo de pacientes a los que solo se les va a dejar, se les va a disminuir la inmunosupresión y a otro grupo de pacientes se les va a hacer conversión a sirolimus y leflunomida. Así es que bueno, el reclutamiento es hasta mediados del 2014, ya veremos los resultados probablemente para el 2015. Las inmunoglobulinas, pues bueno, en el Congreso Americano de Trasplante, creo que fue como en el 2003, se llevó este trabajo en el que bueno, pues un grupo decía que había encontrado presencia de anticuerpos antivirales contra el BK en los preparados de las inmunoglobulinas. A partir de ahí, pues bueno, se empezó a plantear el posible uso de este fármaco en la nefropatía por BK y además pues teníamos una cosa muy positiva que no he comentado, pero lógicamente, como se ha comentado en sesiones anteriores, la importancia de tener bien inmunodeprimido al paciente, estamos hablando de una nefropatía en la que insistimos en todo lo contrario, disminuyamos la inmunosupresión, pero al disminuir la inmunosupresión, un problema que tenemos con el paciente con una nefropatía por BK es que puede ser que disminuyas la inmunosupresión y sea en ese momento en el que el paciente te haga el rechazo. Por lo tanto, el dar las inmunoglobulinas pues siempre es una forma de quedarte también un poco tranquilo con que bueno, pues algo también le estás aportando a la posibilidad de tratamiento contra el rechazo. Los trabajos con inmunoglobulina no son muchos y bueno, este trabajo ellos tratan solo 8 pacientes, no es un número muy amplio y bueno, pues lo que ellos ven, la verdad es que los resultados básicamente es mantenimiento de la función del injerto, pero bueno, que al menos no perdieron los injertos cuando estos autores comentaban que tenían una alta tasa de pérdida del injerto por la nefropatía por BK. En ese estudio no hablan en ningún momento de las cargas virales, no las monitorizan y se salió poco después este caso, que es un caso clínico nada más, pero que curiosamente ellos hacen una monitorización muy estrecha de la carga viral y ven que justo después de la administración del poliglobin se produce un pico de replicación muy importante del virus. Es verdad que ese pico dura muy poquito, luego posteriormente la replicación disminuye e incluso el aclaramiento de creatinina mejora y bueno, pues con un seguimiento bastante largo publican el caso cuando ya la paciente tenía casi 4 años de seguimiento después del diagnóstico del BK y bueno, pues la evolución era buena, se mantenía con una función renal estable, pero bueno, ahí queda el tema de ese pico de replicación.
De las quinolonas, pues bueno, es un fármaco que en este caso a muchos nos gusta mucho, es un antibiótico de sobra conocido, de sobra utilizado, en el que nos sentimos muy seguros porque bueno, tiene una incidencia de efectos secundarios muy baja, el precio es bastante razonable y en el que se ha descubierto que tanto a nivel de la helicasa como de la topoisomerasa, y inhibiendo ambas enzimas, estos fármacos, las quinolonas, pueden inhibir la replicación del virus, así es que bueno, pues se planteó también como un posible tratamiento para el VK. Este trabajo, que se publicó en el Clinical JSON en el 2010, es un grupo en este grupo lo que hicieron fue tratar de forma profiláctica a 25 pacientes con, en este caso creo que les daban o cipro o levofloxacino, y bueno, pues lo que se encontraron es que tanto la viremia al año como la viremia en cualquier momento de la evolución de estos pacientes era mucho menor en el grupo de pacientes que habían tratado con quinolonas. Entonces, pues bueno, con estos resultados actualmente este grupo está haciendo un ensayo randomizado con las quinolonas para ver un poco, apoyar estos resultados. Entonces, pues bueno, a pesar de todo esto, tenemos el tema de la leflunomida, que estamos un poco esperanzados, está el tema de las quinolonas, la inmunoglobulina puede tener su papel, pero realmente lo que está claro es que lo más importante de todo con una nefropatía, con la nefropatía por VK, es disminuir la inmunosupresión. Aquí os diría que las recomendaciones de las CADIGO son estas, que a mí me parece un todo vale. Básicamente es que da todas las opciones, que cambies de tacro a ciclosporina, que quites el micofenolato, que quites el tacrolimus, que pongas el emetor. Es un poco, bueno, pues que disminuyas la inmunosupresión, pero no da una pauta realmente muy clara. ¿Sobre qué inmunosupresor es el peor? Pues bueno, ya os he comentado que los datos que hay no son especialmente buenos, y a nivel in vitro está este trabajo en el que, bueno, pues lo que estudiaron fue analizaron los linfocitos T que nosotros tenemos y que son nuestra defensa específica contra el VK. Y lo que vieron, que tanto en el caso del tacrolimus como en el de la ciclosporina, los dos fármacos con unos niveles, ya incluso niveles de 6, ya hacen que el linfocito esté bastante inhibido, por lo tanto nos dejan un poco sin defensas contra el VK. Estos resultados no los vieron ni con el mecofenolato ni con la rapa, parece que no actúan frente a ese linfocito, por lo tanto parece que son dos fármacos que podríamos tener, tenerlos y quedarnos tranquilos en los pacientes que tienen VK. Curiosamente, en la mayoría de los centros lo que hacemos es quitar el micofenolato y quedarnos con el tacrolimus, porque nos deja más tranquilos, básicamente. Le quitamos el micofenolato y nos da la sensación de que le bajamos la inmunosupresión y que, bueno, y que además le tenemos protegidos porque le hemos quitado el tacrolimus. No sé hasta qué punto lo estamos haciendo bien. Del tema de los emetor, pues también bastantes estudios, cada vez se habla más. Probablemente este es uno de los primeros trabajos en el 2004, que bueno, solo fueran 3 pacientes, pero ellos lo que escribieron es que bueno, pues hacen con un seguimiento de 1 año y medio, tienen a unos pacientes a los que tratan con, lo que hicieron fue básicamente convertirlos de la triple terapia a terapia con esteroides y sirolimus, y lo que vieron fue que el virus se negativizó de forma bastante rápida, la función renal mejoró y la supervivencia del injerto a 18 meses, pero fue excelente. Hay otros trabajos también, ahí ya os digo que cada vez salen más trabajos en relación con el emetor, y en este trabajo lo que ellos analizaron básicamente fue cómo iban las nefropatías por VK en los pacientes que ellos trataban con sirolimus, y se encontraron que la incidencia de la nefropatía era mucho menor que la que tenían en el resto de los pacientes trasplantados. Entonces, pues bueno, parece que este inmunosupresor va ganando importancia en esta nefropatía. Y bueno, ¿por qué exactamente el emetor puede, al fin y al cabo es un inmunosupresor igual, pero por qué tiene ese papel? Bueno, pues se ha estudiado, parece que
que produce al quitar el tacrolimus y tener la rapamicina y un restablecimiento de la inmunidad mediada por las células T. Aparte, se ha visto que tiene un efecto antiviral directo, porque inhibe los fenómenos de fosforilación, que antes comentaba Esther, y además, encima estamos quitando, cuando quitamos el tacrolimus y metemos el emetor, pues quitamos la nefrotoxicidad que parece que puede favorecer el daño que produce el BK. Por lo tanto, pues bueno, parece un fármaco estupendo. Y bueno, pues en nuestro hospital estos estudios, pues bueno, los habíamos comentado, aparte del tema del BK, sí que veíamos también que con el citomegalovirus, cuando cambiábamos a emetor y en otro tipo de infecciones virales severas, parecía que los pacientes iban mejor y bueno, pues nuestra situación cambia a finales del 2007. Anteriormente no teníamos la posibilidad del diagnóstico en el hospital, teníamos que mandarlo a nuestro Centro Nacional de Microbiología y nos pasábamos meses hasta recibir el resultado, por lo tanto no nos servía para nada una vez que lo recibiéramos. Desde finales del 2007, por fin, en microbiología empiezan a hacer la detección, la PCR del BK, inicialmente hicieron en sangre y orina, ahora actualmente solo la hacemos en sangre y bueno, pues todo se ha convertido en muchísimo más dinámico, tenemos el resultado de la PCR de BK en sangre, la tenemos en 2-3 días. De hecho, pues como podéis ver aquí, estos son los pacientes que hemos testado por BK. En el 2007 solo el 4,7% de nuestros pacientes trasplantados les habíamos hecho la determinación por el BK y poco a poco esto está subiendo. Actualmente pues no os puedo decir porque en los últimos años no lo han analizado, pero probablemente el 80% de nuestros pacientes tengan hecho el screening para el BK. Estos son los resultados que hemos tenido, que básicamente se resumen en que en estos 4 años, que fue cuando bueno, hicimos el estudio de qué situación teníamos del BK en el hospital, tenemos una incidencia de viremia en torno a un 7,5% y una incidencia de nefropatía por BK de un 2,2%. Como os he comentado, ya hemos visto los datos que tienen Estados Unidos, 25% de viremia, incidencias de BK por encima del 7% y bueno, siempre nosotros hemos considerado que probablemente sea porque ellos usan inducción en absolutamente todos los trasplantes. Esto es lo que nosotros hacíamos, hemos cambiado un poco el algoritmo, esto es lo que nosotros hacíamos antes, como solo teníamos la posibilidad de mandarlo fuera, solo determinábamos el BK en el caso de deterioro de función renal y en caso de que saliera positivo minimizábamos inmunosupresión. Esa minimización se basaba en disminuir y suspender esteroides, suspender micofenolato, como os he dicho, y disminuir la dosis de tacrolimus. Sin embargo, a partir del 2008 nos planteamos que por qué no convertíamos a emetor a estos pacientes, que probablemente pudiéramos tener mejores resultados basando en la poca evidencia que había hasta ese momento. En total cogimos de los 13 pacientes que teníamos que diagnosticamos de BK en ese periodo, hubo 8 pacientes que se hicieron conversión a emetor, los otros 5 que no se convirtieron fue a decisión del clínico, principalmente por proteinurias por encima de 0,8 gramos día, que en nuestro centro es prácticamente contraindicación absoluta para cambio a emetor. Estas son las características de los 8 pacientes que hicimos la conversión, llamar la atención sobre que la mayoría habían tenido tratamiento de inducción, que ya os digo que nosotros no lo usamos de forma generalizada. Eran pacientes que habían obtenido una función renal excelente, tenían una creatinina de 1,1 de media y bueno, el diagnóstico del BK, la mediana se hizo a los 8 meses después del trasplante, que bueno, pues es más o menos el tiempo que está más o menos establecido, entre los 6-12 meses post-trasplante, y desde el momento en el que se diagnostica hasta el momento en el que se realiza completamente la conversión a emetor pasaron 4 meses. Nosotros no hacemos conversión brusca, hacemos una conversión progresiva que nos ha dado mejores resultados y bueno, hacemos un seguimiento muy estricto del paciente durante el tiempo que se realiza la conversión. La evolución clínica de los pacientes, el 100% cuando tuvieron la nefropatía por BK se manifestaban por un deterioro de función renal con unos incrementos de creatinina bastante importantes, una media de un 60%, pero es que hasta 6 pacientes tuvieron un deterioro de función renal por encima del 50%. Curiosamente, la mayoría, como está descrito,
estaban totalmente asintomáticos, pero es verdad que tuvimos 2 pacientes con una clínica digestiva bastante importante y bueno, por eso lo comento. El diagnóstico, como he comentado antes, el tema de las DCOI, nosotros las hemos abandonado completamente, no tenemos un citólogo demasiado hábil y de hecho de los 8 pacientes solo en 3 pacientes fue positiva, la PCR de BK fue positiva en el 100% de ellos y en este momento todavía estábamos en el proceso de biopsiar a estos pacientes y de hecho 5 de ellos tienen biopsia. De los 5 que tienen biopsia, solo 2 tuvieron el SV40 positivo, que es el dato de inmunohistoquímica que está avalado como un dato a favor de nefropatía por BK, que es muy específico, pero el problema es que no es muy sensible. Y de los 5 pacientes que se biopsiaron, hubo en 4 en el que nos dijeron que había rechazo agudo simultáneo. Bueno, es un poco, no sabemos hasta qué punto eso es real o no. Lo que sí que os puedo decir es que después de haber hecho el cambio de inmunosupresión, ninguno de los pacientes tuvo un rechazo. Esta es la evolución de la función renal, la media de todo el grupo es la línea roja, esto es en el momento basal, aquí es en el momento en el que se hace el diagnóstico y el proceso hasta que se realiza la conversión a mTOR, que es en este punto. A partir de la conversión de mTOR vemos que existe una mejoría de función renal, posteriormente una estabilidad, excepto en esta paciente, que es una paciente incumplidora, una paciente que falta consultas, estos picos eran por episodios de rechazo, episodios de sepsis y bueno, se nos salía un poco de la media. Esto es bueno, lo mismo con los datos, empezábamos con una función renal muy buena, el deterioro fue hasta 1,9 de creatinina. En el momento del cambio a mTOR todavía estaban con esa función renal deteriorada de 2 y al final del seguimiento estaban los pacientes con una media de 1,6. Lo comparamos con los otros 5 pacientes a los que no se les hizo la conversión a mTOR y los resultados fueron muy positivos a favor del grupo de mTOR, aunque hay que decir que los que no convertimos eran peores pacientes, eran pacientes que estaban en peor situación, empezando porque todos tenían proteinuria y deterioros de función renal más severos. Esta es la evolución de las cargas virales. Como veis, ya como hemos aprendido y estamos mucho más pendientes de este virus, hace mucho tiempo que no vemos estas cargas virales, pero en aquel momento hemos llegado a tener pacientes con cargas virales de 1 millón de copias. Actualmente, pillamos siempre los BKs con cargas virales muy bajitas. Esta es la evolución tras la conversión a mTOR, que la verdad es que las cargas virales prácticamente el 100% de los pacientes las negativizaron. Entonces, pues bueno, con esto concluimos que el tratamiento con inhibidores de mTOR es una alternativa al tratamiento inmunosupresor en la nefropatía por BK. Nuestra experiencia no es que sea muy amplia, pero lo que sí que vemos es que en los 2 años de seguimiento el 100% de los pacientes tenían supervivencia del injerto. Han pasado otros 2 años desde que hicimos este trabajo y os digo que excepto esa paciente que incumplidora, el resto de los pacientes mantienen la misma función renal y con injertos funcionantes. Vimos que la función renal mejoró una vez iniciado el tratamiento, excepto en la paciente que os he comentado, y tras el inicio del mTOR vemos una clarísima disminución de la carga viral. Nuestros resultados son prácticamente superponibles a este trabajo de la doctora Sánchez Fructuoso del Clínico de Madrid, que bueno, la verdad es que el trabajo es prácticamente igual al nuestro, la diferencia es que lo escribió más rápido y lo publicó. Basados en nuestros resultados, actualmente este es el algoritmo que hacemos. Nosotros, una vez que tenemos a un paciente, hacemos un screening de la PCR por BK en prácticamente todos los pacientes. No seríamos el BK en el paciente estándar que ha recibido esteroides, tacrolimus y micofenolato, que es joven, que no ha tenido rechazos, que tiene una creatinina de 1 estable. La verdad es que no lo hacemos en el 100% de nuestros pacientes, pero la mayoría de ellos sí que se les solicita una PCR del BK. En el caso de que tengamos la PCR positiva, más de 10.000 copias, planteamos la posibilidad de biopsia. Realmente solo biopsiamos en 2 circunstancias. Si el paciente, tras empezar a minimizar la inmunosupresión, hace un deterioro de función renal, o en pacientes hiperinmunizados que en ese momento tienen anticuerpos anti-HLA positivos por el riesgo que tiene minimizar en estos pacientes. En el resto se minimiza, se hace control de la tasa de anticuerpos para ver que son negativas y
y controlar eso también, y nosotros lo que hacemos es suspender los esteroides si es posible, seguimos suspendiendo el antiproliferativo, dejamos al paciente sin micofenolato o azatioprina, y lo que hacemos es disminuir el FK y, si es posible, convertir a Emetor. En el caso de que los pacientes tengan carga viral positiva, pero que esté por debajo de las 10.000 copias, lo que hacemos es monitorizarlos y empezar a minimizar la inmunosupresión, aunque de forma mucho más cuidadosa. Por último, simplemente decir que el hecho de que un paciente tenga una nefropatía por BK, las cosas no vayan bien y pierda el injerto, eso no es contraindicación para volverlo a trasplantar. Se puede trasplantar, simplemente hay unas recomendaciones, bueno, pues se debe decir, el coordinador debe decirle que existe más riesgo de que vuelva a perder el injerto. En caso de trasplantarse, se puede perder el injerto por esta nefropatía. Se recomienda que se debe monitorizar al paciente en diálisis la viremia del BK, y que lo suyo es que se trasplante una vez que esta es negativa. Son pacientes que tenemos que tener un poquito más de cuidado con la inmunosupresión y que sería recomendable hacerles conversión precoz a Emetor. Y luego está el tema de las quinolonas, que bueno, lo pongo ahí entre interrogantes. Nosotros lo hacemos en los pacientes que tienen nefropatía, que han perdido un injerto por nefropatía por BK. Cuando les volvemos a trasplantar, se les da profilaxis con ciprofloxacino. Y ya está. Sí.